Levanten la mano, aunque estén canosos, no tengan cabello, ustedes levanten la mano si se consideran jóvenes. ¿Sale? No son muchos. ¿Cuántos de ustedes son jóvenes realmente? Es algo chistoso, pero yo le quisiera preguntarles esto, ¿por qué, hermanos? Yo les pregunto, con esa juventud que tienen, ¿qué creen que pueden hacer? Ahora resulta que ya nadie es joven. Con esa juventud que dicen que creen tener, ¿qué pueden hacer? Primero servir a Dios. Nuevamente, hermano, más fuerte. Servir a Dios. Servir a Dios, ok. ¿Qué más podemos hacer con esta juventud? Trabajar en la obra. Trabajar en la obra, ¿qué más? Servir a los necesitados. Servir a los necesitados, ¿qué más, hermanos? Sin pena, díganlo. No hay respuesta mala. ¿Mande? La oración. Oración, ¿qué más piensan hacer con esta juventud que tienen, hermanos, hoy en día? Amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas, sin duda, hermano. ¿Qué más? Seguir ayunando. Seguir ayunando, seguir ayudando. Es algo, son preguntas, hermanos, que pueden ser un poco burdas, por llamarlo así, pero déjenme decirles que si nosotros nos sentimos jóvenes y somos jóvenes, debiésemos aprovechar esta juventud. Acabamos de leer un salmo que tiene como título la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Estos salmos, este compendio de salmos, del Salmo 90 al Salmo 100, son salmos escritos por Moisés, para que lo entendamos. El rey David, sin duda, tuvo un propósito al agregar estos salmos a este compendio, ¿sí? Pero estos 11 salmos, del 90 al 100, son salmos escritos por Moisés, hermanos, ¿sí? Tal es así que aquí dice, oración de Moisés, varón de Dios. Y es curioso porque Moisés se me hace el hombre que mejor puede escribir acerca de la fragilidad del hombre. Moisés es el hombre perfecto para poder escribir acerca de la fragilidad del hombre. ¿Con cuántos hombres se dice que salió Moisés de tierra de Egipto? Para analizar la Biblia. ¿Con cuántos hombres salió, hermanos? 603.584 hombres son con los que salió Moisés de tierra de Egipto. ¿Y saben por qué digo? Él es el hombre que puede escribir acerca de la fragilidad, acerca de lo efímero de la vida del hombre. Porque él vio morir generaciones. Él vio morir generaciones. Imagínense a cuántos velorios tuvo que asistir Moisés. Este salmo tiene ese propósito, mostrarnos lo efímero de la vida del hombre. Dice este salmo, ¿no?, que algunos son 70 años y en algunos más robustos 80. ¿Cuántos tienen ustedes? Piénsenlo. Ahora pregúntense, ¿cuántos días me quedan? A los jóvenes les quedan muchos y a los viejos son como la sala de cine próximamente. Dice que pasan al panteón y les dice, ven, pero se siguen de largo, ¿no? Pero es esa parte, hermanos, tenemos que entender que sí, la transitoriedad del hombre es algo efímero y Moisés nos quiere proyectar esto a través de este Salmo 90, ¿sí? Realmente no sé cuántos de ustedes han asistido a velorios, pero a mí me pasa continuamente, y no solamente como pastor, a veces cuando he asistido a velorios donde no me invitan a predicar, realmente me pongo a pensar en la vida, en la fragilidad de una vida humana, ¿no? Y me siento y estoy viendo cómo pasa una vida humana y digo, ¿cómo murió este hombre? ¿Cómo murió esta mujer? Y lejos de pensar cómo murió, a mí viene el otro pensamiento, ¿cómo vivió? ¿Qué legado está dejando? ¿Qué legado va a dejar? A mí me es curioso, hermanos, y esta es una de las historias que a mí me encanta, ¿no? El relato de Génesis nos habla que cuando Sara murió, dice que la luz de su tienda se apagó. Pero adivinen qué, cuando Rebeca llega, dice que la luz de la tienda de Sara volvió a encenderse. ¿Y qué implica esto, hermanos? ¿Qué implica esto? ¿Qué quiere decir que la luz de Sara volvió
a encenderse, o la luz en la tienda de Sara volvió a encenderse. Ese es el legado que Sara había dejado a través de su hijo, y que seguramente su hijo iba a enseñar también a su familia. Pero déjenme decirle, hermanos, no sé, piensen ustedes, ¿qué legado están dejando? Hoy en día a mí me pone a pensar, hermanos, que hoy no se trata de longevidad de vida. Creo que hoy se piensa, o debemos pensar, en calidad de vida. Muchos quieren vivir muchos años, quieren vivir 80, 90, 100 años. Hermanos, seamos honestos, ya son carga de repente ya. Vivan los que tengan que vivir, pero con calidad de vida. No se trata de una competencia de longevidad, más bien se trata de una competencia de calidad de vida. Y a través de este salmo vamos a aprender. Fíjense, a mí me encanta esta oración de Moisés, y si ustedes prestan atención, muchas oraciones de grandes varones de Dios son de esta manera. Los primeros 11 versículos de este salmo, hermanos, no son peticiones, déjenme decirle. Los primeros 11 versículos de este salmo, que es una oración de Moisés, no son peticiones, más bien son descripciones, son cualidades, virtudes que Dios tiene. Y hermanos, creo que nosotros debiésemos aprender a orar de esta manera. Curiosamente yo he visto que cuando oramos, híjole, como la lista de Reyes Magos, ¿no? Quiero, necesito, pum. Y hermanos, si ustedes prestan atención a esta oración que tiene Moisés, varón de Dios, se van a dar cuenta que los primeros 11 versículos exaltan, engrandecen, enaltecen el nombre de Dios. Y creo que nosotros debiésemos aprender a orar de esta manera. Sí. De repente es como que vamos al súper y vamos por la lista, ¿no? Dios, esto. Y hermanos, no es de esta manera. Debiésemos de ser capaces de reconocer no solo la grandeza, sino también la persona de lo que Dios representa. Sí. Y bueno, y empezamos, Señor, empieza este salmo, dice: Señor, tú nos has dado refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. Fíjense, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Se lo dije, Moisés es el hombre adecuado, es el hombre indicado para hablar y expresar todo lo que se expresa en este salmo. ¿Cuántas generaciones vio caer Moisés? Generaciones. 4 generaciones. Por ahí van. La generación que salió, sus hijos y los hijos. 3 generaciones vio caer Moisés. Y Moisés dice: Señor, tú nos has sido refugio, generación tras generación tras generación. Y aún la que va a entrar a ver la tierra prometida, tú le seguirás siendo refugio. Moisés, hermanos, es ese hombre que podía y tenía la capacidad para escribir acerca de esto. Y continúa: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Fíjense, no sé cuántos de ustedes han prestado atención la importancia de los montes en las culturas antiguas. ¿Sí? Vamos a ser honestos, en las culturas antiguas los montes tenían cierta importancia porque eran lugares donde ellos iban a invocar a sus dioses. ¿Cuál era la importancia del monte para Moisés? ¿A dónde fue convocado por Dios? ¿Dónde se le mostró Dios? ¿Dónde le entregó las leyes? Entonces esa es la importancia de por qué escriben acerca de los montes. ¿Sí? Y le dice: antes de que formases todo, antes de que siquiera tú nos entregaras la ley, antes de que siquiera tú nos adoptaras como tu pueblo, tú eres Dios. Y aquí me encanta la palabra que utiliza en hebreo. Realmente la palabra que utiliza para decir a Dios, no le dice Dios, le dice Olán. Tú eres Olán. Atá, Olán, en hebreo, para que lo entendamos. ¿Qué quiere decir esa palabra? Tú, el Eterno. Eso implica, ¿qué está reconociendo Moisés a esto?
antes de que siquiera nuestra historia se fuese a escribir, antes de que siquiera pudiésemos concebir todo esto que vemos, tú eres eterno. Y por eso les digo, nosotros debiésemos aprender a orar de esta manera como Moisés lo hace. Yo no sé, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que ustedes en sus oraciones no solamente agradecieron, sino alabaron a Dios? Porque déjenme decirle que muchos sabemos orar agradeciendo a Dios, pero no muchos sabemos orar alabando a Dios. Es una gran diferencia. ¿Por qué agradecemos? Por algo que hemos recibido. ¿Por qué alabamos? Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. ¿Y siempre es bueno? ¿Sí? Aunque humanamente decimos, no nos gusta cómo nos está tratando en este momento. No me gusta la disciplina. No me gusta lo que está ocurriendo en mi vida. Pero siempre es bueno. Y aún en medio de la circunstancia difícil, tenemos que aprender a alabar a Dios. Es necesario, hermanos. Por eso se los dije, nosotros debiésemos aprender este modelo de oración. Tenemos que aprender a adorar a Dios, no solamente a agradecer. Tenemos que aprender a adorar a Dios como es una manera correcta. Y lo que hace Moisés a través de este salmo es eso. Y dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Fíjense, yo haciendo una pequeña exégesis de este pasaje, veía que cuando utiliza la palabra aquí para el hombre, vuelves al hombre, en el versículo 3, no utiliza la palabra Ish ni la palabra Adán. Aquí utiliza la palabra Enosh. La palabra Enosh habla de la mortalidad del hombre. Para que me entiendan, habla de la caducidad del hombre. Por eso cuando escribe esto y dice, tú vuelves al Enosh hasta ser quebrantado, vuelves la caducidad del hombre hasta que se quebranta. Y dices, convertíos, hijos de los hombres. A mí me llama mucho la atención también esta parte, ¿no? Y esto habla, y esto exalta la cualidad misericordiosa de Dios para con el pueblo. ¿Cuántas veces el pueblo falló hacia Dios? No los podemos contar, pero fueron muchas veces sin duda alguna. Y cuando salieron de Egipto, ¿cuántas veces fallaron? Yo les pregunto, ¿cuántas veces han fallado ustedes? ¿Cuántas veces hemos fallado nosotros? Diario, es sin duda, hermanos. Y eso habla del Enosh, de nuestra mortalidad. ¿Sí? Habla de lo efímero que somos. La Escritura dice, y dice claramente, que nosotros somos poco menos que los ángeles. ¿Y por qué somos poco menos que los ángeles? ¿Por ser mortales? Sí, en parte sí. Pero ¿saben por qué somos poco menos que los ángeles? Porque nosotros tenemos esto. Carne. Algunos tienen cuero nada más, pero tenemos carne. Tenemos músculos. Somos carnales. Y eso es lo que nos hace menos que los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles son seres celestiales. Y nosotros tenemos una carne, tenemos deseos. Pablo nos dice, tienes concupiscencias. Para que lo entiendas, mi hermano. En hebreo es el de da'at, ese deseo o esa tendencia a lo malo. La puerta mala, para que me entiendan. ¿Sí? Y es entender eso, hermanos. ¿Sí? El hombre puede ser quebrantado en cualquier momento. ¿Ustedes recuerdan en qué momento fue quebrantado Moisés? Fíjense, ¿por qué escribe de esta manera Moisés? ¿Cuántos años le tomó a Moisés responder al llamado de Dios? 40 años. Nada más le tomó 40. Por eso yo creo que Moisés escribe, ¿no? Los hombres 70 y los más robustos 80 años. Cuando Moisés empieza a responder y cuando ve toda la transitoriedad del hombre, ¿qué edad tenía Moisés? Cuando adquirió, y él lo escribe aquí en este mismo salmo, un poco de sabiduría.
Y ahorita vamos para allá, hermanos. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender, hermanos. Los hermanos ya mayorcitos tienen que aprender a disfrutar lo que tienen ya hoy en día. Los hermanos más jóvenes, aquí veo un chico de 13 años. ¿Cuántos años tienes? 11. ¿Quién da menos? ¿No tienes edad? ¿Cuántos años tienes? 12 años, los más pequeños, ¿no? Y a mí me gusta, me agrada que eso hagamos, ¿no? Que también incentivemos a nuestros hijos, a que son varones. La unión de varones no son los viejitos, no son los canosos como ustedes ven, los barbones y bigotones. La unión de varones también son ustedes, aunque se rían. No es el calvito que está a tu lado, eres tú la unión de varones, Tú eres la unión de varón, porque también eres un varoncito. Entonces, es entender eso, hermanos. Pero qué bueno que vienen a este tipo de juntos. ¿Por qué? Porque hoy vamos a entender que como jóvenes también tenemos que aprender a vivir y a vivir esa juventud. La juventud es pasajera. No siempre vas a tener 12, no siempre vas a tener 11, no siempre vas a tener 13. Y hermanos, yo les pregunto, ustedes que tienen 50, 60 años, no siempre van a tener esa edad. Crecemos, ¿no? Crecemos en longevidad, crecemos en necedad, pero debiésemos crecer en sabiduría. Entonces, hermanos, volviendo a este modelo, debemos entender que sí, Moisés escribe y escribe muy acertadamente de todo lo que él estaba viviendo, ¿no? Y él lo dice claramente en el versículo 6, es como el hombre que en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Y dice el versículo 7, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Aunque suene crudo, aunque suene difícil, aquí Moisés sigue exaltando, sigue describiendo cualidades de Dios y le dice: Dios, sin duda toda nuestra maldad, toda nuestra iniquidad fue puesta delante de ti. ¿Cierto o falso? A mí me llama mucho la atención esa historia, ¿no? Cuando Moisés está con Dios y le dice Dios a Moisés: baja, porque este pueblo de dura cerviz se ha entregado en pos de dioses ajenos. He aquí se han hecho un becerro y lo están adorando. Y fíjense, a mí me llama mucho la atención esto. Yo les pregunto, ¿cuántos son papás? Yo creo que todos, ¿no? ¿Alguna vez le ha hablado a su esposa y les ha dicho: oye, ¿sabes qué? Fíjate que en el colegio o en tal casa o en tal parte pasó esto con tu hijo. ¿Cuál es su primera reacción de ustedes? Molestia, enojo, ¿mande? Alerta, ¿qué más? Preocupación, ¿no? Ya que tienen esto, cuando llegan a casa, ¿qué pasa? ¿Mande? Hay que preguntar bien. El hermano es... Él tiene paciencia, el hermano. Pero los demás que no tienen paciencia, sean realistas, ¿qué hacen? El pleito. ¿Qué hiciste? Que no sé qué, que este, que el otro. Piensen, si ya te avisaron de antemano lo que pasó, ¿para qué llegas a hacer todo ese drama? Aprendamos a pensar con prudencia. Lo mismo le pasó a Moisés. Dios le dijo a Moisés lo que el pueblo estaba haciendo, y sin embargo cuando Moisés baja y lo ve, ¿qué hace? Paz. ¿Rompe las tablas? ¿Y qué implica eso, hermanos? ¿Qué hace esto? Despierta ahí el enojo de Moisés hacia el pueblo, ¿no? Y yo les digo, haciendo un pequeño análisis, ¿no? ¿Qué es lo que le molestó a Moisés si él ya sabía que estaba el becerro de oro? Realmente lo que le molestó a Moisés es el hecho de que el pueblo estaba pecando de una manera deliberada y de que estaban gozosos con su pecado. Por eso él dice: delante de ti están puestas nuestras maldades. Tú las conoces, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un
pensamiento. Me llama la atención a mí cuando tiene que darle muerte a Moisés con el becerro de oro a hombres. ¿Ustedes saben cuántos hombres murieron aquel día? Dice que derritió y echó al agua el oro que había fundido. Y además de eso, a filo de espada mató y murieron cerca de 15,000 hombres ese día. Oye, pero ¿qué tiene eso para exaltar a Dios, no? ¿De qué manera vas a exaltar a Dios de esto? Mira, tan claro como esto, hermanos. Dios conoce todo acerca de nosotros. Y déjenme decirles, hermanos, espero que adquiramos un poco de sabiduría, ¿no? Si ustedes con gozo se alejaron de Dios, es decir, con gozo pecaron, con gozo regresen al Señor. Porque la vida te vacía. Si te gozaste en ese pecado, gózate en volver al Señor, humillado, triste, avergonzado, pero gozoso porque Él desea que regreses. Porque delante de Él están puestos todos tus caminos y tus pensamientos. Moisés escribe el libro así acertadamente muy bien y en base a su propia vivencia de lo que él ha pasado en todo este tiempo, ¿no? Y es cuando viene esta parte, ¿no? Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo, bueno, hasta le dejamos ahorita en el 11, ¿no? Fíjense, en el 10 dice algo muy claro, ¿no? Algunos son 70, los más robustos 80, ¿no? ¿Por qué? Porque con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Aquí describe algo que a veces nosotros quizás no vemos. Yo creo que a lo mejor los pastores ya se han dado cuenta y seguramente ya, y también algunos hermanos. En los tiempos antediluvianos, antes del diluvio, los hombres vivían ¿cuántos años? Y quien diera más, ¿no? Casi el milenio. Después del diluvio, ¿cuánto empezaron a vivir? Es curioso, porque Dios dijo, la maldad en el hombre se está multiplicando. ¿De qué nos serviría tener un hombre malo viviendo 900 años? Imagínense, ¿a ustedes les gustaría vivir con una persona que les atormenta muchos años? Que tú vivas 800 y él viva 700, ¿cuántos vas a descansar? 100. Mentira. Esta parte, hermanos, también describe eso. La maldad del hombre. Y aún la maldad del hombre es efímera. Dice el Salmo 1, ¿no? Que son como el tamo. Y el hombre justo es como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja. Simple. Y Moisés lo dice claramente, o sea, para algunos son 70, para algunos 80, pero creo que la profundidad es esta, hermanos. ¿Qué están haciendo con su tiempo, hermanos? ¿Qué están haciendo con su día a día? A muchos de nosotros nos gusta cumplir años, ¿no? ¿Por qué? A ver qué nos regalan, ¿no? ¿Y qué le regalan? Nada. Pero dices, quiero seguir cumpliendo años, ¿no? Es esa parte. Pero hermanos, tenemos que entender, y ahorita vamos a ver a través de los siguientes versículos, que nosotros debemos ser capaces de pensar en un cumpleaños no por lo que podemos recibir, sino por lo que podemos dar. Muchas veces pensamos en lo que podemos recibir en nuestra fiesta de cumpleaños. Y yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han puesto a pensar en lo que pueden dar en el día de su cumpleaños? Pero curiosamente la maldad en el hombre se ha multiplicado. Y por eso, mi hermano, déjame decirte que vas a vivir 70, a lo mucho 80. ¿Cuántos aquí ya tienen más de 80 años, hermanos? Tenemos puros chamacos, ¿no?
¿Cuántos de aquí ya andan en los 70 y tantos, pues ya? Bien, hermano, Dios bendice, hermano. Nada más. En los 60 y tantos, unos tienen cara como de 60 y tantos, pero van a andar como los 40 y tantos, ¿no? Porque la maldad ya se multiplicó, no es cierto, ¿eh? Pero es esa parte, hermanos, a eso se refiere esto. ¿Sabes qué? En algunos 70 años, pero al final del día es molestia. ¿Por qué? Porque pronto pasan y pronto nos vamos. Aquellos hombres que tienen apenas 20 y tantos, pero tienen cara como de 30 y tantos, pregúntense por qué. Aquellos hombres que tienen 40 y tantos, ya tienen cara como de 60 y tantos, también pregúntense por qué, mis hermanos. ¿Qué estamos haciendo con este regalo que estamos teniendo día con día? Por eso se refiere, al final del día, esto es carga, es un peso para nosotros, ¿sí? Y al final del día termina esta primera parte, ¿no? ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Es una pregunta un tanto osada, hermanos. ¿Quién conoce? ¿Quién te conoce? Pues adivinen quién lo conoce. Los temerosos de Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? ¿Cuántos de ustedes tienen el temor de Dios? Y comienza, versículo 12. Quiero que lo leamos todos juntos, hermanos. ¿Qué dice el versículo 12? Enséñanos de tal modo a guardar los días que hagamos sabiduría. Otra vez al unísono. Enséñanos de tal modo a guardar los días que traigamos al corazón sabiduría. la primera petición de Moisés, ¿cuál es? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hermano, si tienes más de 50, anótate este versículo. Grábatelo. Pídele a Dios que te enseñe de tal modo a contar tus días que traigas al corazón sabiduría. Moisés no estaba diciendo, Señor, dame. Empieza de esta manera. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Si seguramente si yo les preguntara ¿cuántos de ustedes tienen sabiduría? ¿Cuántos levantarían la mano? Y cuando digo sabiduría, sabiduría en general, no sabiduría de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen sabiduría? Entre más sabes, más te das cuenta que eres muy ignorante. Imagínense, y lo digo por lo siguiente, hermanos. Muchos de ustedes tienen sabiduría experiencial. O algunos lo conocen como el conocimiento empírico. ¿Cuántos de ustedes le han dicho a sus hijos, no hagas esto? ¿Y por qué se lo dicen? Porque ya pasaron por ahí, ¿verdad? Ya les pasó. Es como cuando dice el niño, no metas el dedo en el enchufe. Ya está el niño, ¿no? Entonces que no. Y le quieres decir, no, porque pasa esto y pum. Muchos de ustedes tienen sabiduría experiencial, hermanos, ese conocimiento empírico que sin duda no es malo. Pero hermanos, Moisés aquí dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. No necesito pasar por ese camino para poder adquirir sabiduría. Enséñame de tal modo a contar mis días que yo pueda traer sabiduría a mi corazón. Jóvenes, pidan al Señor que les dé sabiduría. Hermanos, no tan jóvenes, ya no decirle viejos, no tan jóvenes, pidan al Señor que les enseñe a contar sus días, no sus años, no sus semanas, no sus meses, sus días, de tal modo que ustedes puedan traer sabiduría a su corazón. Y fíjense lo que dice Moisés más adelante: vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sacíanos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal.
La petición aquí de Moisés es traer alegría nuevamente. Señor, fallamos, nos equivocamos, pero permítenos traer alegría a nuestra vida. Permítenos traer esa alegría para que puedan morir en paz. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes morirían en paz en este momento? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y los demás por qué no? ¿Por qué no morirían en paz, hermanos? Es pregunta, ¿eh? ¿Por qué no morirían en paz? Porque no están bien con Dios algunos. ¿Qué más? Porque aún nos faltan cosas por hacer. Porque aún nos faltan cosas por hacer. ¿Qué más? Porque la gente que depende de uno. ¿Qué más? Porque no quieren morir. Fíjense, el estar bien con Dios, ¿en qué momento puedes estar bien con Dios? Diario, Cualquier momento. ¿Qué dice primera de Juan 1:9? Que si confesamos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, quedo en paz con Dios y puedo morir. Pero no quieren. Porque aún me quedan cosas por hacer. ¿Qué cosas, hermano? Ay, hermano, cuando pensamos en la cantidad de personas que no han conocido el Evangelio, no queremos morir. Ok. Y se ponen a evangelizar. Todo lo que podemos. Lo que podemos. Y aún lo que no podemos. Ay, a lo mejor que Dios nos dé fuerza. Fíjense, esta parte, ¿saben por qué me encanta? Y me gusta explicar esto acerca del Shabbat y del día del reposo. Fíjense, ¿cuántas horas tiene un día? ¿Cuántas horas están ustedes expectantes y pendientes de lo que pasa en el día? 16 más o menos. Los que son más aventados, a veces 18 o 20 horas, ¿no? Y duermen 4. Y dicen que están abusados al día siguiente. Mentira, están dormidos. Pero fíjense, eso pasa, ¿no? ¿Cuántos días tiene la semana? 7. ¿Cuántos días están ustedes, perdón la expresión, bien aquí, bien barrio, al tiro? Pues los 7 días, ¿no? Yo les pregunto, ¿qué pasaba con el pueblo hebreo? Que un día a la semana no estaban pendientes ni de sus negocios ni de nada. ¿Qué quería enseñar esto? Era la comunión que tenían que tener. Diciéndote, es Dios diciéndote, mira, durante 6 días tienes para saciar, llenar tus arcas, hacer tus negocios, tu trabajo y todo. Pero yo te enseño que en 24 horas el mundo gira y el mundo sigue. Porque tienes que entender que tú no lo sostienes. Que tú no sostienes a tu familia. Que tú no das el sustento. Ellos tienen el sustento, no por ti. Esa es una de las explicaciones que tenemos que entender del día de reposo. Trabajes o no trabajes, hagas o no hagas, el mundo sigue girando y Él sigue sosteniéndote. Simple, hermanos. Hay que aprenderlo de ese modo. Aprendan a soltar. No estemos afanados. Dice la Escritura, cada día trae su propio afán. Preocúpate por el hoy. Pero imagínense también, hay otra parte que nos dice, ¿no? Si aún las aves tienen que comer, ¿cuánto más tú, que vales más que todo esto, no tendrás qué? ¿Y saben? Con esto estoy matando algunos de sus argumentos, hermanos, que dicen, es que los que dependen, es que hay cosas por hacer, hermanos. No morimos es por esa parte, no morimos en paz porque todavía no estamos listos, no queremos morir. Y es válido, hermanos. Pero entonces yo les pregunto, ¿qué van a hacer con esos días que tienen contados? Yo solamente aplicaría lo que dice el versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Creo que sería un versículo bueno para los varones y que aprender. Así que, hermanos, yo les digo, jóvenes, pidan sabiduría. No tan jóvenes, pidan sabiduría también. Jóvenes, pidan alegría. No tan jóvenes,
y dan alegría. Traigan alegría a su corazón. Sí. Dice el versículo 15: alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos el mal. Sí. Prácticamente aquí Moisés dice, pues danos una retribución de todo lo que vivimos, ¿no? ¿Y cuál fue la retribución que vivió el pueblo? La tierra prometida solamente. ¿Qué más van a pedir? Tierra prometida. Aparezca en tus siervos tu obra y sea tu gloria sobre sus hijos, perdón. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Esta petición a mí me encanta. Esta última petición que le da Moisés a Dios, ¿no? Sea tu luz, nuestro Dios, sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Yo les pregunto, ¿qué legado están dejando? Muchos de nosotros nos preocupamos por ser jefes, por tener riquezas, grandes puestos, por educación, y es bueno. Pero yo les pregunto, ¿qué legado están dejando realmente a sus hijos? ¿Qué legado están dejando a las generaciones que vienen detrás de nosotros? Moisés es la persona adecuada para decir esto. ¿Por qué? ¿A quién dejó su legado? Simple, lo dejó a Josué. Josué desgraciadamente no aprendió como su maestro y no preparó a nadie. Pero yo les pregunto, hermanos, ¿están preparando a los varones que vienen detrás de ustedes? ¿Qué legado vamos a dejar? Piensa, tienes los días contados. Les pregunto, si les dijera mañana van a morir, ¿qué les gustaría hacer hoy? Descansar. Ya descansarás en el Señor. ¿Qué les gustaría hacer a algunos? Seguramente muchos quisieran hacer lo que no se atrevieron a hacer antes, ¿no? Algunos a lo mejor se endeudan para, total, ya me voy a morir mañana, pues ya la deuda va a desaparecer, ¿no? Pero es esa parte, hermanos. Tenemos que aprender a aprovechar los días de nuestras vidas. Vamos a leer nuevamente el versículo 2, hermanos, y espero que muchos de ustedes lo puedan adoptar como algo suyo. Recuerden, la juventud es algo efímero. El hombre puede abrir y cerrar de ojos, desaparece. Pero el legado permanece. ¿Qué dice? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Amén. ¿Quién se lo sabe de memoria? Enséñanos Grábenselo, hermanos. Sería un buen versículo para todos y cada uno de nosotros. Oremos. Padre, gracias te doy en esta tarde, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre, por sobre todas las cosas, porque sabemos que a través de este salmo, Señor, tú deseas enseñarnos, Padre. Deseas enseñarnos esa fragilidad que como hombres, que como mortales, que como seres caducos tenemos. Gracias, Padre, porque a través de este salmo de tu siervo Moisés, varón tuyo, nos haces entender, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros. Que sin duda, Padre, antes de que tú siquiera formases la tierra, antes de que siquiera, Padre, formases al mundo, tú eres eterno. Nos muestras y nos enseñas, Señor, que tu eternidad trasciende y que sin duda nuestra mortalidad, Señor, es algo efímero, es algo pasajero, pero que sin duda, por sobre todas las cosas, Señor, tú deseas que nosotros podamos ser estos hombres sabios, estos hombres que traigan sabiduría al corazón. Y Padre, traer sabiduría al corazón no es tener un gran conocimiento, que sin duda también va acompañado, pero no es, Padre, jactarnos de lo que podemos tener, de lo que podemos hablar, de lo que podemos saber, sino, Señor mi Dios, es conocer, entender y luego entonces vivir.
Padre, permítenos aprender a vivir conforme a tu voluntad. Tal y como dice este versículo, Padre, enséñanos a cada uno de nosotros a contar nuestros días de tal manera que podamos traer a nuestro corazón sabiduría, Señor. Y tú dices que contemos día a día, no año por año, no mes por mes, semana por semana, día por día, Señor, porque sabemos que día con día tú deseas darnos una sabiduría que agregar a nuestra vida, Señor. Pero Padre, permítenos ser capaces de discernir, ser capaces de entender, Señor, esa sabiduría que vas a traer a nuestro corazón, Señor. Permita a mis hermanos varones, Señor, a los más viejos, Padre, poder entender este pasaje, poder traer alegría a su vida, pero también sabiduría, Señor. Yo sé que muchas veces las dolencias, muchas veces, Señor, la pesadez de la carne y del cuerpo no nos deja disfrutar de la dicha de esta vida que tú nos das. Pero, Señor, que podamos vivir esa felicidad que tú nos das al otorgarnos un día más de vida. Y que no solamente sea felicidad, sino que podamos hacer lo que tenemos que hacer, Señor. Proclamar tu reino, hablar, Señor, acerca de cuán grandes cosas y maravillosas has hecho con nosotros, Señor. Pero que al mismo tiempo, Padre, podamos dejar un legado, Señor. Un legado en nuestra familia, un legado en nuestros hijos, en nuestros nietos, Señor, y en los más dichosos hasta en sus bisnietos, Padre. De tal manera que ellos puedan entender que el legado solamente es tener el temor hacia ti, Señor. Glorificarte y honrarte por sobre todas las cosas. Permítele a los más jóvenes, Padre, comprender que tú deseas que ellos también disfruten su vida. Que ellos puedan disfrutar, Señor, de estas bonanzas, puedan disfrutar de estas cualidades, puedan disfrutar de todo esto, estas virtudes que son inmanentes, Señor, a ti, que son tuyas, Señor, y que sin duda tú nos quieres ofrecer, Padre. Permítenos disfrutarlas, permítenos gozarnos. Y Señor, te ruego, Padre, que si alguno de nosotros ha quizás proyectado tristeza, ha proyectado dolor al presentar el Evangelio, Señor, que tú nos perdones. Perdónanos, Padre, porque tal y como dice este salmo también, Señor, las obras de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, Señor, confírmalas sobre nosotros, Señor. Que las generaciones que vienen detrás de nosotros no puedan aprender esto y no puedan malentender lo que es el Evangelio, Señor. Que ellos puedan ver que tú deseas una vida plena para todos y cada uno de nosotros. Gracias te doy en esta tarde, Señor. Bendecimos tu nombre, te exaltamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.